que sabemos, la clase pasada tuvimos unos ejercicios también de ese base donde uno de los ejercicios hablaba de que el paciente había desarrollado un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tromboembolismo, a la mente se nos viene que un trombocoágulo que se desprende viajó hacia circulación pulmonar y que está generando obstrucción de flujo, y por lo tanto, si yo tengo obstrucción de flujo a nivel de los pulmones, eso va a dificultar todos los procesos de intercambio. Entonces, cuando se habla de tromboembolismo, es una entidad que a veces es difícil de diagnosticar, que si bien puede ser leve, ¿sí? Porque todas las ramificaciones que tenemos en la circulación pulmonar, pues hay trombos que son muy chiquitos y que se ubican en porciones muy distales, en ramas muy distales. Entonces, a veces un tromboembolismo en un paciente puede pasar desapercibido. O, si bien el trombo se pudo identificar o se ubicó en un lugar que, si bien está generando un daño, se pudo identificar adecuadamente el sitio de la lesión y se actúa adecuadamente sin generar una secuela al paciente. Sin embargo, cuando un paciente desarrolla un TEP severo, ¿sí? O un TEP masivo, es algo que puede llevar a una muerte inminente, a una muerte súbita del paciente, una falla ventilatoria, ¿ya? Entonces, como bien ya ustedes lo dijeron, el tromboembolismo es la consecuencia de que un trombo haya migrado, ¿sí? De una porción distal de la circulación venosa hacia la circulación pulmonar, y que dependiendo del sitio donde se haya generado, donde se haya ubicado ese trombo, pues va a ser la severidad o el daño que presente el paciente, donde se compromete tanto la parte respiratoria como también la parte cardiovascular del paciente. Es la segunda causa de muerte súbita. La primera causa pues son las enfermedades coronarias, isquémicas. Muchas veces en una necropsia es que se dan cuenta de que el paciente fallece fue por un tromboembolismo pulmonar, porque a veces no se diagnostica de manera adecuada. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Sí? Todo empieza desde digamos una falla en los procesos de coagulación, ¿sí? Que generan el desarrollo de trombos en una porción distal. Normalmente los trombos que viajan desde extremidades inferiores, la mayoría de los casos, ¿ya? El trombo está localizado y un fragmento de él se libera, y ese fragmento es el que vamos a llamar émbolo. El émbolo es el que viaja y el que genera la obstrucción. Entonces, vamos a ubicarnos en un paciente que se encuentra con una fractura de cadera y que se encuentra postrado en cama, ¿sí? Un paciente con fractura de cadera, con limitaciones en la movilidad, un adulto mayor, 66 años, recién operado, ¿sí? Que tiene múltiples patologías, dislipidemia, es un paciente diabético, es un paciente hipertenso, que viene sufriendo de insuficiencia venosa adicional, y es un paciente que lleva en estado de postración más o menos 4 días de no movilizarse en cama, que no ha sido efectiva la tromboprofilaxis mecánica, porque cuando le colocan las vendas elásticas y las medias, pues el paciente no las tolera, ¿ya? Que no se ha empezado a anticoagular porque el paciente tiene unas plaquetas, digamos, en valores muy limítrofes, y que probablemente el paciente vaya a ser sometido a una segunda intervención quirúrgica. Entonces, tengo un paciente que está en alto riesgo de desarrollar una trombosis venosa profunda, ¿sí? Tanto por sus patologías de base como por la condición actual de su enfermedad. Lo más probable es que siempre
paciente tiene esta limitación en la movilidad, pues eso genera éstasis sanguíneo. Al haber éstasis sanguíneo, ¿sí?, pues la sangre va a empezar a formar trombos, ¿ya? El trombo se fragmenta formando un émbolo y ese émbolo viaja y va a llegar hacia el corazón derecho, hacia la aurícula. La aurícula va a pasar hacia el ventrículo. ¿Qué ventrículo? Derecho. ¿A través de qué válvula? ¿A través de qué válvula? De la aurícula derecha al ventrículo derecho, ¿qué válvula hay? La tricúspide, ¿sí? Y del ventrículo derecho va a salir a través de qué válvula? ¿La válvula qué? Pulmonar hacia la arteria pulmonar, ¿sí? Y la arteria pulmonar va hacia los pulmones, ¿sí? Y allí pues llega toda la sangre para oxigenarse. Entonces ese trombo viajó y se alojó en alguna porción distal de esos capilares pulmonares. Allí se redujo o ocurre una reducción del flujo sanguíneo pulmonar y eso va a generar algo que se conoce como shunt anatómico o un cortocircuito anatómico, ¿sí? El shunt anatómico condiciona que caiga o se vea comprometida la BQ, que es la relación BQ, ventilación-perfusión. Entonces, tengo un cortocircuito donde hay una obstrucción que me está impidiendo que se pueda oxigenar la sangre adecuadamente y por lo tanto también va a impedir la adecuada circulación al resto de alveolos. ¿Qué va a condicionar eso? Va a condicionar un estado de hipoxemia y va a condicionar adicionalmente una hipertensión pulmonar. ¿Por qué condiciona una hipertensión pulmonar? Resulta y por eso va a seguir funcionando, ¿sí? Por eso no va a dejar de latir. La sangre no va a dejar de llegar a la aurícula y no va a dejar de llegar al ventrículo. Resulta que este ventrículo derecho se va a empezar a trabajar más forzosamente, que resulta que en una porción distal de esa arteria hay una obstrucción de flujo, ¿sí? Y esa obstrucción del flujo está impidiendo que la sangre circule adecuadamente. La sangre va a empezar a devolverse, ¿cierto? El ventrículo derecho va a empezar a trabajar, digamos que a doble marcha. Adicionalmente, la poscarga, que es la fuerza que tiene que vencer ese ventrículo a nivel de la arteria pulmonar, se va a ver incrementada. Las resistencias a nivel de esta arteria pulmonar se van a ver elevadas, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Pues que este ventrículo derecho, al hacer tanta fuerza y al estar sobrecargado de trabajo porque hay un volumen sanguíneo que se empieza a acumular aquí, va a empezar a desplazar el septum interventricular, ¿sí? ¿Qué ventrículo se va a ver afectado? Pues el ventrículo izquierdo. ¿Qué función tiene el ventrículo izquierdo? Enviar la sangre al resto y a la circulación mayor. Pues al desplazarse este septum interventricular, se va a reducir ¿qué? La capacidad de trabajo que tiene este ventrículo izquierdo.
Esto se llama un fenómeno de interdependencia, donde lo que ocurra en un ventrículo va a verse reflejado en lo que ocurra en el otro ventrículo. En este caso, la afectación está a nivel del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo es quien sufre las consecuencias de ello. Al verse reducida la capacidad de eyección del ventrículo izquierdo, pues ¿qué va a ocurrir? Que el gasto cardíaco del paciente se va a ver comprometido, porque la fracción de eyección de este ventrículo izquierdo, que inicialmente pudo haber estado en un 70%, se vio reducida a una capacidad de un 50%. ¿Sí? La sangre que se eyecta de aquí ya no va a ser la misma debido al compromiso que hay en el corazón derecho. Entonces, el paciente va a caer en un estado de shock secundario a una hipertensión pulmonar y una falla del ventrículo derecho que fue consecuencia de un ¿qué? Un tromboembolismo pulmonar. Por eso es que los pacientes, cuando tienen trombos masivos y en ramas, digamos, de gran calibre a nivel de arterias pulmonares, sufren, digamos, paros cardíacos súbitos, ¿sí? Por eso habla de segunda causa de muerte súbita en los pacientes. ¿Por qué? Por el compromiso hemodinámico tan severo que sufren este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo primero que vamos a encontrar es que si a mi paciente con sospecha de tromboembolismo pulmonar le tomo un ecocardiograma, ¿sí? Voy a encontrar que las fracciones de eyección ventricular y que la función de estos ventrículos van a estar totalmente comprometidas. ¿Será que la presión a nivel de la arteria pulmonar va a estar baja o va a estar alta? ¿Ustedes qué creen? Va a estar alta, ¿sí? Entonces vamos a tener un paciente con hipertensión pulmonar. El valor normal de la presión de arteria o la presión sistólica pulmonar no debe superar los 20 milímetros de mercurio. Estos pacientes pueden llegar a tener presiones de hasta 60, 65 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces desarrollan una hipertensión pulmonar severa. Recuerden que la circulación pulmonar es una circulación de alta capacitancia, pero de baja resistencia, mientras que la circulación mayor, ¿sí? Es una circulación que tolera altas resistencias y la capacitancia, digamos, no es tan alta. Los pulmones alojan gran cantidad, miren que todo el volumen de sangre debe llegar allí para poder oxigenarse y luego regresar a la circulación mayor. Entonces, la resistencia de esos capilares es muy baja. Si las presiones aumentan, esos capilares se rompen, se dañan, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un tromboembolismo que compromete esa ventilación, esa perfusión, la severidad del daño es muy grande. Entonces, esto es lo mismo que les acabo de decir. Entonces, hay un embolismo que genera una obstrucción anatómica. Eso genera que aumente las resistencias a nivel de la arteria pulmonar. La poscarga o el trabajo del ventrículo derecho se va a ver aumentado y eso va a generar que finalmente el ventrículo derecho entre en una disfunción, en una insuficiencia. Esa insuficiencia del ventrículo derecho va a generar que haya una hipoperfusión a nivel de las arterias coronarias que están allí alrededor de él, se genere isquemia y se empiece a generar una disfunción total de ese lado del corazón. Y como el ventrículo derecho va a empezar a fallar, pues va a generar un abombamiento finalmente del septum, que es lo que les hablaba del fenómeno de interdependencia, que lo que ocurra de este lado va a comprometer el lado izquierdo. Se va a restringir el ventrículo izquierdo, el gasto cardíaco va a reducirse la precarga y finalmente el paciente entra en estado de shock y una parada cardíaca. Hay muchos factores de riesgo, ¿sí?
para desarrollar un tromboembolismo pulmonar. Y yo creo que esta tríada en algún momento ustedes la tuvieron que haber escuchado, que es la tríada de Virchow. ¿Sí? ¿Qué es la tríada de Virchow? Es la combinación de tres factores: éstasis venosa, hipercoagulabilidad y alteraciones de la pared venosa. ¿Ya? El paciente debe sumar estos tres condicionantes para poder decir que tiene un factor adicional para desarrollar un trombo. Pacientes con éstasis venosa, pacientes que tienen flujo venoso lento, que tienen insuficiencias valvulares venosas, los pacientes que están postrados sin cama, con limitación de la movilidad. Pacientes con estados de hipercoagulabilidad, partos recientes, cirugías recientes, traumatismos, cáncer, o pacientes con trastornos genéticos de la coagulación. Y las alteraciones de la pared venosa, pues son esos pacientes que tienen ya unas venas o unas varices ya establecidas con inflamación de las paredes vasculares, o pacientes, digamos, que generan patologías, por ejemplo, dislipidemias, pacientes que fuman, pacientes con tabaquismo activo, que eso genera también daño a nivel de las paredes de los vasos. Son los factores de riesgo fuertes, moderados y débiles para el desarrollo de tromboembolismo pulmonar. Y esto es lo que evalúan los médicos cuando se aplican escalas para determinar el riesgo de un paciente de tener o no la enfermedad. Muy importante, los pacientes con patologías, por ejemplo, lupus, síndromes antifosfolípidos, síndromes nefróticos, hiperhomocisteína, son pacientes con alto riesgo de desarrollar trombos porque estos trastornos genéticos, esta alta carga de anticuerpos genera mayor riesgo de desarrollar trombos. Y pues los antecedentes o patologías familiares, ya no es que mi abuelito tenía una trombofilia, mi mamá tenía una trombofilia, yo también tengo una trombofilia, entonces tiene mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces recuerden, éstasis venosa, lesión endotelial e hipercoagulabilidad favorecen siempre la formación de trombos en los pacientes. ¿Y cómo debe un paciente que esté cursando colon materno? Entonces, muchas veces dependiendo de la severidad, porque a veces el TED no es tan grave, ¿sí? Porque como les digo, se ubicó el trombo en una porción muy distal. Los signos y síntomas dependen de eso, de dónde esté ubicada esa obstrucción. Entonces, lo principal es que el paciente desarrolle una disnea súbita y de causa inexplicable. De un momento a otro el paciente con dificultad respiratoria y no se explica por una patología de vía respiratoria, por ejemplo. Adicionalmente, el paciente va a tener broncoespasmo, tos, un dolor pleurítico asociado y va a empezar a tener expectoración con pintas de sangre o hemoptisis, y eso es secundario al aumento de la presión, ¿sí? Al aumento de las presiones a nivel pulmonar que genera ruptura de capilares, y esa ruptura de capilares es lo que desencadena la hemoptisis en el paciente. Entonces, 3 síndromes clínicos para considerar el diagnóstico: disnea de causa desconocida, hemoptisis o dolor pleurítico, o un paciente que llegó en shock inmediatamente, un shock cardiogénico. Compromiso, ya ustedes vieron más o menos toda la parte de shock, el profe les empezó a explicar cuáles son los síntomas que se empiezan a evaluar en un paciente en shock, pues alteración del estado de conciencia, el paciente va a estar angustiado, dolor torácico, signos de shock, y por lo tanto se hace un diagnóstico diferencial con infarto. Muchas veces este tromboembolismo llama al paciente sin infarto, tiene más condicionantes. El paciente va a estar hipotenso, va a estar taquicárdico, o va a estar muy ansioso, o va a estar muy somnoliento, y también, lo más importante, va a estar hipoxemia, debido a que no hay un adecuado intercambio. Miren que el dolor torácico aparece entre el 74 y 88% de los pacientes. La disnea es algo característico que sí
sí o sí tiene que aparecer. El síncope, 4 y 17%, pero el síncope es cuando un paciente prácticamente ya llega choqueado al servicio. ¿Qué hay que evaluar? Siempre que se sospeche el TEP, hay que explorar la existencia de signos y síntomas de trombosis venosa profunda. ¿Por qué? Porque la trombosis venosa profunda es una de las causas principales de desarrollo de tromboembolismo pulmonar. Entonces el médico, al momento de hacerle la anamnesis al paciente, al hacerle la exploración del examen físico, siempre se busca miembros inferiores, edema, calor bucal. Si el paciente está consciente y puede manifestar dolor, entonces se le hace signo de Homans para ver si el paciente tiene dolor al momento de la movilización de la pantorrilla. Pruebas diagnósticas complementarias para, digamos, para confirmar y para descartar otros procesos. Entonces, miren, a nivel de laboratorio, lo primero que se le hace al paciente es un dímero D, ¿sí? El dímero D, ¿qué es el resultado de qué? Ustedes lo dijeron la degradación de fibrina. Entonces, entre más elevado es el dímero D, es porque se están degradando gran cantidad de trombos en este momento. Entonces, cuando tengo un dímero D muy alto, puedo empezar a sospechar de un tromboembolismo. Sin embargo, el dímero D también se puede alterar en otras, digamos, en otras condiciones patológicas. Por ejemplo, falla cardíaca, cuando un paciente tiene un proceso infeccioso o inflamatorio. Entonces, si bien es una ayuda diagnóstica que puede, digamos, empezar a guiar al médico durante el proceso de atención, no podemos decir si tiene, sí, tiene un dímero D elevado, tiene un tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Entonces, no es el gold estándar para hacer el diagnóstico. La gasometría. ¿Qué me va a mostrar la gasometría arterial de mi paciente? Va a estar hipoxémico, va a estar hipocápnico, y va a estar hipocápnico por el hecho de que el paciente va a empezar a hiperventilar, ¿sí? Entonces el paciente no está la disnea. El paciente usted lo va a recibir así. Entonces, a medida que el paciente aumente su frecuencia respiratoria, pues va a botar más CO2 y sus vasos arteriales, aparte de que va a estar con baja oxigenación debido a la obstrucción que impide el adecuado intercambio, va a estar con el CO2 por el suelo porque el paciente está hiperventilando. Entonces, el paciente tiene una alcalosis respiratoria debido, pues, a ese proceso de hiperventilación. Muy poquitos casos, solo el 30% de los casos tiene una presión de oxígeno normal, ¿sí? Pero es debido a que probablemente algunas unidades alveolares todavía estén funcionando y haciendo un buen intercambio. ¿Qué otro examen se le puede realizar al paciente? El LDH, transaminasas, bilirrubinas se pueden empezar a alterar, pero eso ya está más asociado con los estados de shock, ¿sí? Cuando el paciente ya entra en un shock cardiogénico, donde se empiezan a alterar todas estas proteínas plasmáticas y la función hepática del paciente. La radiografía de tórax. Pues es muy frecuente que un embolismo pulmonar, rayos X de tórax, va a estar normal, porque rayos X de tórax no me muestra totalmente, no me va a mostrar exactamente cómo está la circulación, ¿sí? Solo me está mostrando estructuras óseas, me está mostrando unidades bronquiales, me está mostrando parénquima pulmonar, pero hay condiciones que, digamos, pueden, dependiendo de la severidad, pueden afectar la imagen radiológica. Entonces, por ejemplo, hay pacientes donde se les pueden observar zonas de atelectasias, ¿sí? Las atelectasias dijimos que eran ¿qué? Daño alveolar. ¿Qué? Inflamación alveolar. Contracción alveolar. Bueno, atelectasias eran colapsos de unidades alveolares. Los colapsos de las unidades alveolares, entonces se ven estas zonas blanquecinas o bandas donde están colapsados. ¿Sí? Todo eso son atelectasias. Se puede llegar a observar amputación vascular, ¿sí? Que sea una fase donde hay trama vascular y de un momento a otro
no se vea más trama vascular en la radiografía, y es debido a que probablemente en esa zona es que esté el trombo. El signo de Weismar, que son zonas donde, miren, se ve todo negro, ¿sí? No hay flujo en esa zona, entonces se observa una mancha totalmente oscura. Y la joroba Hampton también es por alteraciones del parénquima pulmonar. No, eso no se ve en todos los pacientes, ¿sí? Entonces puede que un paciente tenga un tromboembolismo, ya no en la radiografía, pero se vea normal, no se le vea ninguna alteración. Por eso, el gol estándar para el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar es una angiotomografía de tórax, o el famoso angiotermo. Siempre que se sospeche de tromboembolismo pulmonar, al paciente se le debe hacer un angiotermo, ¿ya? Y adicionalmente, dentro de esas ayudas diagnósticas, el paciente tiene que tener un Doppler venoso en miembros inferiores. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve un Doppler venoso? Para evaluar si en esa circulación venosa hay un trombo alojado, ¿ya? Siempre un Doppler, cuando el paciente tiene trombosis venosa profunda, se va a visualizar allí el trombo alojado, ¿ya? Entonces, el Doppler de miembros inferiores es el que me confirma también el origen o de dónde fue que se desprendió ese trombo. Y el angioTET, miren lo que me va a mostrar, es un examen, si es una tomografía de tórax que utiliza contraste, y al paciente se le administra contraste endovenoso y lo que hace es pintar los vasos del paciente. Y aquí por lo menos me está mostrando zonas de obstrucción. El radiólogo lo que hace es buscar y evaluar hasta qué zonas no pintó el contraste. Le dice, alcanzó a pintar hasta la porción distal de la arteria a nivel del lóbulo medio o el lóbulo inferior, o está en una rama principal de la arteria pulmonar, alojado en trombo. Entonces, dependiendo hasta dónde pinta el contraste, ahí es donde está alojado el trombo. Eso es lo que confirma el tromboembolismo pulmonar. No puede ser algo solamente guiado por la intuición, sino que debo tener una imagen radiológica para ello. Entonces ahora vamos nosotros hacia la parte de enfermería. Entonces si yo sé, yo sospecho que mi paciente tiene un tromboembolismo pulmonar y que mi paciente va a ser sometido a una angiotomografía de tórax, ¿qué precauciones debo tomar o cómo debo preparar a mi paciente para una angioplastia o una angioterapia? Entonces, primero, sé que es un examen que necesita contraste. Entonces, ¿qué exámenes debería tener mi paciente? Función renal, ¿sí? Necesito saber si los riñones de mi paciente van a poder trabajar y depurar ese contraste que le vamos a administrar. Entonces, como mínimo debe tener una creatinina. ¿Valor normal de la creatinina? Valor normal de la creatinina. En mujeres dice que es de 0.6 a 1.1 miligramos por decilitro. Y en hombres es de 0.7 a 1.3 miligramos por decilitro. Entonces estableciendo un rango unificado de 0.5 hasta 1.3 máximo. ¿Listo? Entonces mi paciente debo tener una creatinina idealmente 0.5, 0.7, 1. Entre más se acerque al límite, ¿sí? Entre más se acerque al límite superior, mi paciente puede que tenga mayor riesgo de tener una afectación renal. Entonces, ya tengo lo primero que tengo que hacer. El primer cuidado es verificar la función renal de mi paciente. Decirle al médico, por favor, doctor, no se le olvide mandar una creatinina
paciente para poderlo hacer. Segundo, medio de contraste. ¿Cómo debería estar el paciente? ¿Será que mi paciente puede comer? No, ¿cierto? Entonces mi paciente debe tener ayuno, ¿sí? Si resulta que el paciente llegó a las 7 de la mañana y el señor le dio hambre porque nada le daban respuesta de nada, el señor tenía hambre, el señor desayunó a las 9 de la mañana y el médico le ordenó el Ampiotag a las 10 de la mañana. ¿Cuántas horas de ayuno mínimo debería tener el paciente? Esto varía también del sitio donde realicen el procedimiento. Realmente 6 a 8 horas aproximadamente, y dependiendo qué tanto comió. Si solo se tomó un cafecito con galletas, listo, toleramos un ayuno de 6 horas. Si es que el señor se metió los huevos, el calentado, el café, el pan, pues es que se comió demasiado sólido, ¿sí? Tránsito intestinal va a ser, ese vaciamiento va a estar un poco lento, entonces podemos extenderlo hasta las 8 horas. Si el paciente solamente se tomó el cafecito, no puede esperarse hasta 4 horas, 5 horas, ¿ya? Porque solo fue un líquido lo que se tomó. Entonces, siempre uno debe estar en comunicación con el servicio de radiología. Eso nos toca a nosotros, gestionar la parte de la realización de ayudas diagnósticas. Mire, yo tengo un paciente que resulta en un angio, ya tengo la creatinina, pero resulta que el señor desayunó, pero se tomó solamente el cafecito. Hace eso fue a las 9 de la mañana, usted está llamando a las 11 de la mañana. Ah, no, jefe, tráigamelo ahorita a las 2 de la tarde, más tardar, y eso. Si no, yo la llamo por ahí a la 1, pero ténganlo listo y que no va a comer nada más, que no va a almorzar, porque si almuerza, se tiró por el examen. Listo, entonces ya tenemos función renal, ya tenemos ayuno. ¿Qué más necesitamos? ¿Por dónde pasar el medio de contraste? ¿Cierto? Necesitamos canalizar al paciente. Siempre para estas ayudas diagnósticas a ustedes les van a exigir que el paciente sea canalizado con un catéter calibre 18. Sí o sí. ¿Por qué? Porque para hacer un angio es una prueba muy especializada y los inyectores, ¿sí? Los inyectores de contraste manejan una presión, PSI de presión, y un catéter 22-24 no le va a tolerar y se le va a infiltrar la vejiga al paciente. Entonces necesitamos un calibre 18, ¿sí? Para poder hacer el procedimiento. Entonces, a lo mejor canaliza el paciente con 18. Al paciente, lo ideal es que lo canalicen en extremidades superiores. No canalicen pacientes en región yugular para hacer este tipo de exámenes. Es que la única vaina que se le ve no se lo van a recibir. ¿Por qué? Porque en la zona yugular pues es mucho más factible que se le pueda infiltrar. Si le infiltra el medio de contraste en esa zona, ¿qué va a pasar? Esto se va a empezar a edematizar y puede empezar a desplazar estructuras, ¿ya? Lo otro es que el medio de contraste también por un acceso grande pues va a ser, digamos, las fases, porque eso tiene unas fases, unas fases arteriales, unas fases venosas, a veces pasan demasiado rápido y no los alcanza a censar el tomógrafo. Entonces lo ideal siempre es que sean extremidades superiores donde vaya canalizado el paciente. ¿Listo? Entonces tenemos función renal, el ayuno del paciente y el acceso vascular. Listo. Jefe, es que, llaman imágenes, jefe, es que el paciente tiene una creatinina de 1,3, porque ellos mismos verifican las creatininas. Tienen 1,3, ¿le van a hacer así el examen? Entonces, ay, ¿cómo así? Doctor, veas que el paciente tiene la creatinina 1,3, que si le vamos a hacer algo para, pues por lo del medio de contraste. Entonces ahí entran las famosas nephroprotecciones, ¿sí? Entonces entran los pacientes para nephroprotección. ¿Qué es nephroprotección? Ponga el riñón a trabajar y a filtrar unos cuantos líquidos para que empiece, ya cuando entre en contacto con el medio de contraste, el riñoncito esté, digamos, más acoplado a filtrar cierta cantidad de volumen, entonces empiece a filtrar más. Entonces, ¿qué se le deja al paciente? Líquidos,
Entonces le van a poner al paciente mientras se cumple el ayuno por lo menos, o al menos durante 8 horas, póngale líquidos endovenosos dependiendo el médico a razón de 1 cc por kilo o a 70 cc o a 100 cc, ¿ya? Para que ese riñoncito va a rebarrigar. Y después del examen, déjelo con los líquidos 12 horas más para que pueda seguir barriendo ese método de contraste. Esa es la nefroprotección que se hace actualmente a los pacientes. Hace mucho tiempo se hacían nefroprotecciones que denle un goteo de bicarbonato al paciente, que denle acetilcisteína al paciente endovenosa oral, también para hacerle protección renal, pero pues la evidencia mostró que los líquidos y el bicarbonato básicamente vacían lo mismo. Entonces el paciente lo que se hace es dejarlo solo con los líquidos, ¿ya? Siempre cuando el paciente lo van a llevar al angio, lo ideal es que si ese acceso venoso fue exclusivamente para el angio, cuando ya le hagan el examen, quítese, ¿sí? Retírele ese acceso 18 que tenía el paciente, porque el medio de contraste también es muy irritante, ¿sí? Entonces, si usted le sigue pasando algún otro medicamento que es irritante al paciente por ahí, pues con más ganas le va a hacer una feliz. Entonces, mejor prevenir que lamentar, quítele el acceso venoso cuando ya le hagan hecho el examen al paciente. Otra prueba complementaria que se le hace al paciente, el ecocardiograma. ¿Para qué le hacemos ecocardiograma al paciente? Ya lo habíamos dicho ahorita. Para evaluar dilataciones del ventrículo derecho, para evaluar las presiones de cámaras cardíacas, cómo están las presiones a nivel de arterias, entonces cómo está la presión a nivel de la arteria pulmonar. Entonces los hallazgos que son más alarmantes y que pueden decir si este paciente tiene un tromboembolismo pulmonar por signos indirectos es esto: dilatación del PD mayor a 40 milímetros, hipertensión arterial pulmonar, donde normalmente la presión está por encima de 45-50 milímetros de mercurio, y el gradiente sistólico de la válvula tricuspide mayor a 50 milímetros de mercurio. Adicionalmente, este examen se le puede realizar al paciente incluso antes de hacerle el angiotract. Entonces, muchas veces el médico, que el Doppler, que el dímero, que el ecocardiograma, y si el paciente solo con el eco tiene signos de tromboembolismo, a veces los médicos ni siquiera hacen angio, ¿sí? Para evitar someter al paciente a un medio de contraste, a una irradiación, y más en esos pacientes que son muy frágiles o que ya tienen una falla renal establecida, que está al borde ya de entrar en diálisis, que está muy inestable como para mover el paciente aquí a imágenes sin meterlo al tomógrafo, etc. Entonces se quedan con la imagen del ecocardiograma y a partir de allí hacen el manejo. Y adicionalmente, pues aquí también aparecen unas escalas, ¿sí? Hay unas escalas de clasificación para determinar el riesgo, si es alto, bajo, medio, de tener tromboembolismo pulmonar. Una de ellas es el sistema de Wells. Entonces, cuando ustedes de pronto vean los diagnósticos médicos de pacientes con tromboembolismo, entonces van a ver pacientes con tromboembolismo pulmonar, Wells de 7 puntos, ¿verdad? ¿Qué es eso de Wells? Entonces, Wells tiene unos criterios que son signos y síntomas de trombosis venosa, diagnóstico adicional diferente a tromboembolismo, frecuencia cardíaca, inmovilización prolongada, cirugías que ya hayan tenido tromboembolismos o trombosis venosas previas, hemoptisis o pacientes con cáncer en tratamiento o en cuidados paliativos, porque todo paciente oncológico es un paciente potencialmente formador de trombos. Este tema lo presenta. Y entonces al paciente se le hace la exploración clínica, se aplica la escala de Wells, dependiendo del riesgo y la probabilidad, entonces se le aplica el número del paciente, si es normal, ¿sí? Y la probabilidad de Wells es baja, se puede llegar a descartar el tromboembolismo. Sin embargo, si el número es alto o está elevado y tiene una probabilidad intermedia,
se debería proceder con una angiotrauma. Aquí, pues los estudios adicionales, miren que lo suman a gamografías, angioresonancias, ecografías Doppler. Hay estudios muy complejos. Hay un estudio que se llama las gamografías de ventilación-perfusión, ¿sí? Que son estudios mucho más avanzados, que se hacen en instituciones de cuarto nivel, donde lo que permite es evaluar las zonas, específicamente cuáles zonas son las que están bien perfundidas, mal perfundidas, bien ventiladas, mal ventiladas, para cuando un trombo a nivel pulmonar no ha sido fácil de identificar. Muy utilizadas en los pacientes con tromboembolismo pulmonar crónico, porque hay pacientes que hacen tromboembolismos crónicos y viven con el tromboembolismo crónico y viven con hipertensión pulmonar durante su vida, viven anticoagulados, son pacientes que todo el tiempo están allí con el trombo alojado, que si bien no ha podido deshacerse porque tal vez tenga alguna patología de base que lo impida, se le da un manejo continuo. ¿Cómo se da el manejo? Pues digamos que como es un trombo, pues lo que hay que hacer es que deshacer el trombo. Entonces tenemos que dar una anticoagulación. Entonces, cuando hay una alta sospecha de que esté confirmado, siempre se inicia manejo con heparina no fraccionada. ¿Cuál es la heparina no fraccionada? La heparina sódica, ¿sí? La heparina que todos conocemos. ¿Cuánto viene la heparina? ¿Cuál es la presentación de la heparina? ¿Cuántas unidades caen? ¿El frasquito? Pasta con palma. 25.000 unidades en 5 ml. Tiene la heparina sódica. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Se inicia el manejo con heparina no fraccionada y a partir de allí, dependiendo de la evolución del paciente, se da el manejo con anticoagulantes orales. Podemos darle el manejo con anticoagulantes orales al paciente al mismo tiempo que la heparina. ¿Sí? Entonces, dependiendo cómo el médico evalúe el caso del paciente, se pueden dar los dos a la vez o reemplazarlos de manera temprana. Medidas generales: el paciente debe estar monitorizado. Es un paciente que debe estar en ¿dónde? En la UCI. ¿Sí? Es un paciente que debe estar en una unidad de cuidado intensivo por el alto riesgo de colapso circulatorio, o que si ya está en colapso circulatorio y está choqueado, pues con más razones que hay que evaluar. El reposo absoluto: si el paciente ya tiene diagnóstico de nueva trombosis venosa profundo, hay que tener la extremidad quieta, la extremidad en alto. Muchas veces se hacen manejos con cirugía vascular, ¿sí? Intervencionismo con cirugía vascular, se meten los pacientes a salas de hemodinamia y se hace una trombolisis mecánica directa, es decir, mediante cateterismo percutáneo se llega a la extremidad, se le deja un catéter allí y allí, estrictamente pasando por ese catéter, se le deja un trombolítico, ¿sí? Se le deja un trombolítico por 24 horas en la extremidad para ayudar a que ese coágulo que esté allí se deshaga, ¿ya? Porque si el coágulo no se logra deshacer, puede que yo le resuelva el tromboembolismo pulmonar, pero después sale el paciente y otra vez se va a desprender. Oxígeno o ventilación mecánica, en caso pues de evaluar la severidad del paciente. Control del dolor: el manejo del dolor de los pacientes es un dolor pleurítico. Si es un paciente que está hipotenso, si está choqueado, pues los opioides los debemos dejar a un ladito, debemos de dar manejo con otros medicamentos, pero si es un paciente que está estable, se puede dar manejo con hidromorfona o morfina. Claro que la hidromorfona es mucho más fuerte y es la que generalmente calma el dolor de estos pacientes. Y si es un paciente que está choqueado, un shock obstructivo, entonces vamos a dar manejo con medicamentos vasoactivos, inotrópicos,
inotrópicos o antiarrítmicos según la necesidad. Evaluar el factor de riesgo, hacer pues, los test de probabilidad de la enfermedad y evaluar el riesgo de sangrar un paciente. ¿Por qué? Porque son pacientes que van a estar anticoagulados, entonces dentro de los cuidados de enfermería hay que evaluar sangrado secundario. Entonces yo tengo que evaluar que el paciente no vaya a ser sangrados gingivales, sangrados genitourinarios, sangrados gastrointestinales, que el paciente no va a empezar a hacer melenas o hematemesis, porque eso pues, es secundario a la anticoagulación genital. Y dentro del tratamiento se aplica también otra escala para determinar qué tan agresivo se va a hacer el manejo. Está la escala PESI, que es la escala de severidad, y me estadifica el riesgo de mortalidad que tenga el paciente. ¿Sí? Entonces, dependiendo de los puntos que se le aplican, que son varios ítems que se le aplican, y allí me dice, es un TEP, un tromboembolismo pulmonar, clase 4 o clase 3, me dice qué tanto riesgo, qué tanta mortalidad puede tener un paciente. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de sangrado? Estos pacientes. Pacientes con fallos frecuentes, adultos mayores, con trombocitopenias, anemias diabéticas, fallas renales, cáncer. Todos estos pacientes pueden llegar a desarrollar un sangrado secundario. Y estos son, digamos, como los modelos de manejo que se le dan al paciente dependiendo también de la PESI, ¿sí? Dependiendo de la clasificación. Entonces se manejan o ambulatorios o se manejan en unidades de cuidado intensivo. Generalmente cuando los PESI son clase 3, clase 4, son pacientes que tienen que estar en una UCI, y el manejo es directamente o una trombolisis directa o heparinas no fraccionadas en infusión continua. Si yo tengo un paciente, bueno, ya lo vamos a ver. Pacientes de bajo riesgo o intermedio, heparinas de bajo peso molecular. ¿Cuáles son las heparinas de bajo peso molecular? La enoxaparina, ¿sí? Dalteparina, el fondaparin-2, que generalmente se deja a los pacientes que tienen trombocitopenias porque el fondaparin-2 no afecta la población primaria. Y se le puede asociar un anticoagulante antivitamina K, por ejemplo, warfarina. Los APO condicumarínicos, entonces el paciente rivaroxaban, apixaban, ¿sí? Este tipo de manejo se le puede dar también a los pacientes. Y el tiempo va a variar, ¿sí? Dependiendo de cuál fue la causa. Un paciente puede estar anticoagulado 3 meses, puede estar anticoagulado por vida. Entonces, todo esto se debe individualizar según las patologías de base del paciente. Y lo que les hablaba del paciente de alto riesgo, intermedio alto, que ya debería estar en unidad de cuidado intensivo, es porque tiene infusión de heparina, ¿sí? O se le hace una trombolisis directa. ¿Qué trombolíticos conocen? Tenecteplasa, exactamente. Cuando el paciente llega en shock obstructivo, se confirmó que fue por un tromboembolismo pulmonar, inmediatamente trombolisis. Eso es lo que se debe hacer. Y el goteo de heparina. Entonces aquí ya entramos nosotros al manejo y a la titulación de la dosis de heparina. Entonces ahí está nuestro frasquito de heparina. Resulta que cuando nosotros dejamos un goteo de heparina, ¿qué es lo que tenemos que controlar normalmente? Pues aparte del sangrado, ¿de qué tenemos que estar pendientes? Del PVT, ¿sí? Entonces al paciente cada 6 horas tenemos que tomarle un PVT. Y de acuerdo al resultado del PVT es que subimos o bajamos la dosis de heparina en el paciente. ¿Cómo se prepara una infusión de heparina? Ahí desde el champú. 98 cc de solución salina más 2 cc de heparina, que equivalen a 10.000 unidades. Es decir, que yo tengo 10.000 unidades en
100 unidades por cada 1 ml. Esa es la concentración del medicamento. Siempre se hace la dosis y la titulación según el peso del paciente, ¿ya? Entonces el bolo inicial son 80 unidades por kilo. Entonces si yo tengo un paciente que pesa 80 kilos, 80 por 80, 160. 6.400 unidades, ¿sí? De 6.400 unidades le tengo que administrar directas al paciente. Entonces, ¿cuánto sería eso en ml? Ahora papel. Se regla es re simple, ¿sí? Si yo tengo 5.000 unidades en 1 ml, 6.400 unidades, ¿cuántos ml son? Anticoagulantes, ¿sí? Son medicamentos de qué tipo? Son medicamentos, acuérdense que existen los medicamentos LASA, ¿sí? ¿Ustedes vieron el fármaco eso? Medicamentos de alto riesgo, medicamentos de estrecho margen terapéutico, ¿sí? Entonces, heparinas, anticoagulantes, anticonvulsivantes son medicamentos de alto riesgo y de estrecho margen terapéutico. Entonces, con las dosis de esos medicamentos hay que ser muy exactos. Entonces, tengo que sacar la dosis exacta para administrársela a mi paciente. Entonces, el bolo inicial es de 80 unidades por kilo, que equivalen a 1.3 ml de vial que le voy a administrar directo. Y luego le voy a dejar el gotero, este que yo ya preparé en la bolsita de 100. Se lo voy a dejar titulado a 18 unidades por kilo hora. Entonces, ¿cómo calculo 18 unidades por kilo hora? Pesa 80, ¿no? Entonces, 18 por 80, ¿cuánto da? ¿Cuánto? 1440 unidades hora. ¿Listo? Entonces tengo una bolsa, entonces tengo 10.000 unidades en 100 ml, 1.440 unidades. ¿Cuántos ml son? Es la bomba de infusión, porque eso usted lo puede tomar con macrobotella, 14.4 ml hora. En la bomba de infusión usted la va a programar inicialmente a 14.4 ml y así lo va a dejar hasta las siguientes 6 horas, ¿sí? En que usted le va a tomar un control de PTT. A las siguientes 6 horas le toma el PTT y empieza ya a jugar con la dosis dependiendo del resultado. Su meta es que su PTT esté 1.5 a 2.3 veces del basal, más o menos entre 51 y 70 segundos. Por eso, antes de empezar a iniciar la anticoagulación, usted le tiene que tomar unos tiempos de base, porque esas son su línea de base. Esa es la línea de base suya. Usted tiene que saber en cuándo empezó, cuál era los tiempos previos de su paciente. Y a partir de allí ya empieza a trabajar. Entonces, no, que hay que subirle, que hay que bajarle, que pare un momentico porque ya está mayor a 180 el PTP. Párelo una hora y en
Y eso lo va a dejar así por ¿cuántos días? 2 días, 3 días, dependiendo de lo que el médico establezca y de cómo el paciente vaya evolucionando. ¿Qué otros tratamientos se le pueden dar al paciente? Hay una cosa que se llaman los filtros de vena cava inferior. El filtro de vena cava, miren, eso es como una sombrillita. Eso se coloca por intervencionismo percutáneo, un cateterismo, pasan una guía y le colocan una sombrillita a nivel de la vena cava inferior. ¿Para qué? Lo que hace la vena cava, hagan de cuenta que es un colador, esa sombrillita que está aquí. El filtro lo que hace es atrapar trombos que puedan viajar, ¿ya? Y eso tiene medicamentos allí impregnados y lo que hace es ayudar también a alisar los trombos. ¿Cuándo se coloca? Cuando el paciente tenga una contraindicación absoluta de anticoagularlo, cuando el paciente, a pesar de que se le empezó manejo con anticoagulación, genera una complicación hemorrágica, una hemorragia muy severa que contraindica seguirlo anticoagulando. Cuando el paciente ya ha tenido tromboembolismos pulmonares a recurrencia, o un TED masivo, o una hipertensión pulmonar con un trombo amenazante en miembros inferiores, ¿sí? Pacientes que estén muy comprometidos, se les coloca este filtro en acá. Eso no se deja de por vida. El paciente no queda toda su vida con el filtro en acá, sino que se deja más o menos unas 3 semanas allí. Se deja el filtro 3 semanas atrapando los trombos que pueden viajar en el paciente y luego así se retira y se evalúa pues la condición del paciente, qué otros procedimientos se pueden iniciar. Los tratamientos invasivos, pues yo les hablaba, fibrinolysis local, que se le coloca el catéter directamente en el vaso donde está el trombo para destruirlo. Una embolectomía mecánica, es decir, se somete el paciente a cirugía, se lleva a quirófano, se abre el paciente y el cirujano vascular junto con el cirujano cardiovascular realizan extracción manual de los trombos que estén a nivel de arterias pulmonares. Pues eso ya es muy invasivo y es en casos donde se haya contraindicado el fibrinolítico o haya fracasado totalmente la terapia. Profilaxis primaria siempre, movilización precoz del paciente que está encamado. Entonces al abuelito que les decía al principio del caso, pues es un abuelito que sí o sí habría que dejarle las medidas antitrombóticas. Por más que le duele, por más que le fastidie, es necesario hacer una tromboprofilaxis axial mecánica del paciente. Compresión neumática, no todos tenemos acceso a un sistema de compresión neumática, donde al paciente se le colocan los adhesivos, hagan de cuenta como los tensiómetros, y eso está conectado a un sistema de bombeo que ellos intermitente insuflan, desuflan para poder ayudar a que la sangre circule. ¿Qué otros tipos de embolia existen que no sea un embolismo o un tromboembolismo? ¿Sí? El 5% de los casos aparecen otras sustancias, otros componentes que generan eso. Entonces el embolismo aéreo, que porque se le fue una microburbuja usted va a matar al paciente. No. Entonces, para que exista un embolismo aéreo se debe inyectar más o menos 50 ml de aire a una persona para que exista esta condición. Pacientes con trauma de tórax, neumotórax o neumomeritoneo pueden desarrollar también tromboembolismo, o en los pacientes los que bucean, ¿sí? Ellos tienen un entrenamiento, cómo debe ser el descenso, cómo debe ser el ascenso, porque los cambios de presión y esa descompresión brusca pueden llevar a un embolismo aéreo. Otra cosa también que les habla cuando hacen buceo es que usted no puede, si usted va a viajar, ¿sí? El día que usted haya hecho buceo, ese mismo día usted no puede viajar en avión por la descompresión que existe en la cámara en el avión y todo lo que usted sufre de descompresión también en el mar. Entonces, cuando en una escuela hagan un entrenamiento de buceo o algo así, una escuela certificada
diagnosticar, lo primero que le van a preguntar, ¿cuándo va a ser su viaje nuevamente? Si usted viaja el mismo día, no lo puede hacer. Tiene que pasar más al menos 24 horas del buceo y el viaje en avión. Embolismo trazo, pacientes con fracturas de huesos largos, ¿sí? Fragmentos de médula ósea que se desprenden. Pacientes pueden manifestar síntomas neurológicos y lesiones petequiales cuando presentan un embolismo trazo. El embolismo líquido amniótico ocurre generalmente en las maternas, es una de las causas de mortalidad materna, es cuando existen desgarros a nivel del cervix, cuando han sido partos demasiado traumáticos, instrumentados, pueden desarrollar un embolismo aéreo. El embolismo séptico también, entonces un paciente puede hacer una trombosis, por ejemplo, nosotros tuvimos un paciente, lleva muchos días de estancia, tenía catéter central, un catéter yugular, se le había cambiado en varias ocasiones el catéter, el paciente hizo un trombo a nivel de carótida, de la yugular, hizo un trombo a nivel de la yugular, y ese trombo se volvió un foco séptico. Entonces, ese trombo que se vuelve un foco séptico, cuando se desprende, genera un embolismo de tipo séptico y eso viaja hasta el corazón y hace una endocarditis adicional. Entonces, si ese trombo sigue viajando y se va hacia los pulmones, entonces un embolismo pulmonar séptico. Embolismo de células tumorales, entonces, por ejemplo, cuando el paciente tiene linfomas, por ejemplo, linfomas Hodgkin, linfomas no Hodgkin, esas células tumorales también pueden viajar y estos grupos celulares generan el tromboembolismo. O cuando la persona se le administra por error, ¿sí?, sustancias que no deberían ir por vía endovenosa. Entonces, por ejemplo, las personas que trabajan con fibras, talcos, las personas adictas que se inyectan sustancias, cuando no sé si han visto casos que era una milanta que tenían que administrar vía oral y administrar una milanta vía endovenosa. Entonces son sustancias que no van por esa vía y generan embolismos al paciente. Y a veces, muy rara vez, por los contrastes radiológicos. Los contrastes radiológicos son muy espesos, ¿sí? Si ustedes llegan a tener la oportunidad y van a una sala a tomarle a algún paciente o acompañar a un paciente a un examen contrastado, cuando se riega medio de contraste, usted se para en él, eso es pegajoso. Es una patología que estuviera pegada una orden cochuda en el piso. Eso es pegajoso, es una densidad es muy pesada. Y en sangre, pues por eso siempre el medio de contraste va diluido en solución salina, para poder que sea más fluido de pasaje. Cuidados entonces que vamos a tener en el paciente con tromboembolismo pulmonar. ¿Cuál es el plan de cuidados? ¿Sí? Entonces, dentro de los diagnósticos podemos tener perfusión tisular inefectiva cardiopulmonar, reducción mecánica del flujo venoso, tenemos que evaluar pues, cuidados sobre embolismo, información de factores de riesgo, patrón respiratorio, la administración de anticoagulantes, signos de alarma, cuidados con oxigenoterapia, el manejo de la terapia intravenosa, la intolerancia a la actividad, el seguro de transporte y consumo de oxígeno, manejo de energía, oxigenoterapia, ayudas con el autocuidado, cuidados cardíacos y de rehabilitación, si es un paciente que es consumidor o tiene tabaquismo activo, dolor agudo por el dolor torácico, la ansiedad, manejo de la ansiedad del paciente, conocimiento, entonces hay que educar al paciente sobre su enfermedad, enseñarle qué le está pasando por cada enfermedad, tiene que tomar tal medicamento, le puede crear tal cosa, eso puede ayudar a tal cosa. Muchas veces uno va así, muy mecánico, y una vez ya después del pasar de los años se vuelve muy mecánico. Y a veces se le olvida a uno hablar con el paciente y explicarle. A veces el paciente está allí, no le dice, no, mira, le voy a administrar tal cosa, que es tal cosa, no, hagan lo que ustedes quieran, lo que ustedes consideren, eso está bien, no hay problema. Y a veces el paciente ni siquiera sabe qué es lo que le está pasando. Entonces siempre hablar con el paciente, explicarle, mire, es
está pasando esto, esto y esto, porque finalmente es su vida, la vida de él, por la que está siendo afectada. ¿Listo? Entonces, vamos un momentico al baño y seguimos.